Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien, como siempre. Bueno, hoy volvemos a hablar de POE, de Path of Exile. Estaba pendiente, ya lo sabéis, ya que, bueno, Grinding Gear Games ha vuelto a demostrar una vez más que va con todo y que su ambición es enorme, presentando gran información sobre sus próximos proyectos. Y es que, más allá de una nueva expansión para Path of Exile llamada Affliction, en lo que nos vamos a centrar hoy es en la información que han presentado respecto a su próxima entrega, Path of Exile 2. Una secuela que seguirá con la fórmula free to play, vamos, que podrás jugar a él sin tener que gastar nada. Muy interesante, ya lo sabéis. Y además, pues se trata de un juegazo que pretende revolucionar el género ARPG. Concretamente, lo que presentaron fue su nueva clase, Mercenario, que se une al monje y druida como novedades en esta nueva entrega, y que para gran asombro de todos tendrá una jugabilidad parecida a un shooter. Dispondrás de ballestas que pueden actuar como escopetas, fusiles de asalto o rifles de francotirador, lo que ha hecho incluso que se implemente la jugabilidad con WASD en el movimiento para que podamos apuntar y movernos a la vez, con lo cual, fantasía, alejándonos por completo de todos los demás registros hasta ahora. Como digo, gente, hay que estar muy atentos a todo lo que tiene que ofrecer Path of Exile 2, porque se está convirtiendo en un juego que cada vez genera más expectativas. No es para menos también, porque bueno, yo sigo flipando con que todo esto vaya a ser gratis. De momento nosotros vamos a reaccionar a este nuevo gameplay, no solo para ver esta nueva clase, sino para ver todos los detalles posibles del juego. A ver qué impresiones nos genera, ¿no? Vamos allá. Un trabajo que no aceptaré mientras nos paguen bien. Claro, si somos mercenarios, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, parece una recortada, hace daño en área y a corta distancia, obviamente. Ballesta, crossbow. Esta está en fuego directamente. Este le ha bastado con un tiro. When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the others. Claro, ver que el combate sea diferente con cada clase pues es importante. Crossbow is fundamentally different than a regular bow because it fires instantly instead of needing to be drawn back. Una ballesta dispara instantáneo. Clicking the fire button should make the character shoot instantly. Cuando presiones el botón de ratón dispara. As soon as we experience that, we realize that there are a lot of design lessons to learn. Y obviamente pues entiendo que tienen que cambiar muchísimas cosas de diseño cuando se ponen a hacer estas movidas tipo shooter en una RPG. Algunos son snipers, recortadas y rifles de asalto en plan metralleta a saco. Venga, hasta luego. Cuando se acercan, obviamente sacamos la recortada. WASD. Esto está muy chulo, ¿eh? Y ahora se puede usar con cualquier clase. Creo que esto es buenísimo. Vale, podrás seguir usando el clic para moverte. Esto siempre los RPGs, bueno, con muchos me ha echado un poco para atrás. Combinación de habilidades diferentes. Sobre todo pues la munición hay que tenerla en cuenta. Vale. Para penetración de armadura directamente. The more projectiles hit the target, the stronger the ignite. So you'll want to get up nice, close and personal with this one. Vale, esto es para single target mejor, para menos mob. Y si hay varios, pues puedes ralentizar también. ¿Qué es? Un permafrost y algunos hasta se congelan. Parecía que era el primero, pero luego han sido aleatorios. Shooting a frozen enemy with armor-piercing burst shot will explode the ice, doing a huge amount of damage. Está muy bien. Si le disparas a alguien que esté congelado con esta de penetración de armadura, lo revientas y haces daño al resto. Esto a tener en cuenta. Para más AOE si cabe. Vale, ha congelado ahí dos directamente. Debe ser aleatorio. Accesorios. Le colocas hasta granadas como si fueran gemas de habilidad. Madre mía, gemas de apoyo al igual que las habilidades normales. Vale, todo el mundo haciéndose. Vale. No explotan instantáneamente, con lo cual habrá que ver cómo y dónde las echamos. Y por supuesto pues no pasar por encima, entiendo. Cosa que yo haría clarísimamente.
Reventado. We have other grenades too, explotó. though. This attachment is a flash grenade. It does ¿Las barely va a any cegar a la damage, but it does a gente? huge amount of stun. It can be a great opener Estunea. before you run into combat. Los dejas tuneados a todos. Tócate los pies. Lo siguiente que va a ser un molotov, ¿de verdad? ARPG Ghost Shooter. Now, here's another attachment, an oil grenade. Firing one of these grenades coats the ground and nearby enemies in oil. Los Oil cubre de slows enemies down, aceite y so los it's another ralentiza, vale. useful No, crowd no es control fuego, mechanic. pero ojo, míralos. Cubiertos de aceite. Ya dime que los puedes prender fuego con la otra habilidad. Y entonces ya. Madre mía. Now, another thing that oil can do is be set on Efectivamente. fire. Any burning enemy or explosion will ignite the oil, causing extra burning damage. Efectivamente, a ver, esto es ya de lógica, ¿no? A mí es lo primero que se me ha ocurrido. Que el aceite solo One también of the está bien, problems with pero burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. But thankfully, vale, si you can tienen equip an armadura ya la additional cosa cambia, crossbow ¿no? in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon. Para This eso is tienes a rapid shot crossbow. otro Rapid tipo de shot is armas, ¿no? great for closing on enemies because you can shoot while running. In Path of Exile 2, Puedes we disparar now have the moviéndote, la ability to fantasía allow de you to todo use some shooter. skills while moving. Being able to create skills like this opens up a lot of new design space and allows us Se to nota que vas un really poquito increase más the pace lento, of eso combat. sí. Según vas para atrás, disparando en vez de correr, pues andas, pero te sigues moviendo igual, ¿eh? Y estos pues caen. Estamos rodeados. The armor-piercing version of rapid shot slowly erodes a monster's armor. Once the Claro. armor is fully broken, you Penetración can de easily armadura, switch rompe la back to armadura burst shot to deal much y more luego ya damage. pues cambias a otra para reventarlos. Teniendo esto en cuenta, pues ya la táctica de combate está servida. Estuneado ahí, aquí nos está Being haciendo able un to display run de while todo. shooting with rapid shot is also great for when you want to perform a fighting retreat. Está bien para cuando te quieres retirar, pero morir matando, ¿no? A ver, correr no estás corriendo mientras vas para atrás, ¿no? Estás Using más bien permafrost ammo andando. with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you shoot the ground, it creates ice crystals. If you draw monsters Disparas back al over these suelo crystals, they explode, killing the monsters. Y It's great if you ralentiza, want to aparte set que up si lo a safe disparas, zone before pulling the revientan next pack. y hacen daño también. ¿Ves? Muchas posibilidades veo yo aquí también, ¿eh? Slowing enemies down can come in handy if you want to use the incendiary version of rapid shot. Using this skill También requires that you tira un charge up a poquito de little bit before it aceite. fires. But as it continues to heat up, it will do more and more damage. Y venga, a quemarse. It has a really large clip size, so you can just keep firing and firing with it. But the other really useful feature is that Por lo when the que yo veo, crossbow is heated up, it adds Aquí no extra hay problema de fire balas, damage to ¿eh? any grenade En that you ningún launch. momento. Calienta agrega daño a cualquier granada. Jesús. Cubiertitos de aceite y ahora a explotar. No me falta ahí. Buah. Now I've been using explosive grenades here, Ah, but it bueno. will work equally as well with flash or oil grenades too. Bueno, If hay you que use it puedes with usar oil las tres. Puedes grenades, usar the oil las will granadas de catch fire flash, los immediately. estuneas, los cubres de aceite y luego ya los revientas con la otra. Los explotas y los quemas encima. Las posibilidades son infinitas. Hay que tirar la granada, más o menos calcular cuando te están llegando y ya, vamos. Esto es, hay una de aceite. Eso, tú ponte detrás para que crucen ese aceite y Another sufran. crossbow type that you can find is power shot. This one works just like a classic sniper rifle. Un Use it sniper, with tengo ganas de armor-piercing verlo. ammo and it will penetrate armor on targets. Penetración So it's a good de idea to armadura use en when los something's really objetivos. tough. Cuando sean bosses chungos o cosas. Ah, vale, es más lenta, obviamente. Y para varios enemigos es más Now this skill complicado. has another interesting interaction with armor break. If an enemy has its armor broken, then your power shot hits a weak spot and does a huge amount of single target damage. with Vale, a o sea bunch que of si ya extra has stun roto la for good measure. armadura, hace un porrón de daño. Aturdimiento adicional. A ver, está bien, si justo te has dado cuenta que ya le has roto la Now, the armadura, igual puedes incendiary hasta seguir version con of ella, power ¿no? shot is more like a rocket Yo lo launcher. utilizaría solo It cuando does a hay un big enemigo. explosive blast at a distance. Lanzacohetes hace una gran explosión. Ahí mete buen cisco, ¿eh? Pues si se llama lanzacohetes, podíamos esperarlo, ¿no? También, digo. One of the really useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. Ah, puedes explotar granadas que no sean tuyas, que estén por ahí por el suelo. Eso hay que verlas, ¿eh? También te digo.
por ejemplo. This combo also works really well with incendiary rapid shot. Las tienes I'm que going tirar to tú. charge up the heat on my crossbow, shoot out a bunch of grenades, and then start the fireworks with a power shot. Vale, claro, supongo que como llegas más lejos con el francotirador puedes tirar las granadas, pulear, echarte para atrás y con el power shot este que dice, reventarlas. The ice version of power shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. Madre mía, la versión de escarcha es que directamente congela a los enemigos, The hace wall un muro segments have y no other pueden uses too. cruzarlo. If they get destroyed by monsters, then they will explode, doing a small amount of Y si damage. destruyen nuestro muro, revientan también, explotan. Pues muy bien. Nos da tiempo y encima más daño. ¿Podemos pedir algo más? Yo creo que no. Sería de ser avariciosos. Es que no puede pasar. Se quedan atorados. Now, remember that burst shot combo with frozen enemies we did earlier? That works with ice walls too. Let's put burst shot back on. Vale, si los congelas y revientan, voy a Now I probar can aquí. fill up this area with ice walls, then shoot them with armor-piercing burst shot for a huge amount of damage. Claro, los puedes congelar y luego darles con un snipazo y ya dejarlos tiesos. Hay que tener... Esto me recuerda un poquito a... cuando en el Lost Ark hablábamos de la Gunslinger, que tienes que estar súper vivo con el cambio de las armas de las versiones. Pues ahora lo congelo, ahora el Alright, it's aceite. time to face the boss for Pues this oye. area. Let's see how Un we jefe, fare un jefe. against her with all the skills I've shown you so far. Vale, va a usarlo todo. Vamos a ver, le quitará la armadura lo primero, ¿no? ¿Quién es esta? La cocinera del infierno. ¿Esto que se le sale por los lados, que son las tetas? Ahí el snipazo. Uy, estamos quitándole... Venga, ahí un poquito para irnos para atrás. Estamos quitándole la armadura. Lo reventamos. Y el aceite entiendo que aquí no le hace nada, pero prenderla en fuego sí. Explosión. Y se va a mover, aprovechando que se puede ir para atrás, disparando, eso sí, dando granadas y reventándolas en el sitio. Ah, es una matrona. ¿Y la matrona por qué tiene eso? Ah, una matrona pulpo. Buah, eso revienta, ¿eh? La matrona se ha convertido en Úrsula, la de la sirenita. De repente, no sé. Ah, ahora eran espadas. Me parecen tentáculos. Seguimos tirando granadas y explotándolas y encima le hacen no... ¡Ah! Se estunea. Estunea, pues hasta luego. Ahí el piercing shot venía estupendamente. Se ha dado cuenta y lo ha sacado. De ahí hay que salir como sea, ¿eh? Deshabilidad. Y este es un niño que no ha sido querido. ¿Por qué le llaman de Unwanted? Míralo. Ah, es una matrona y un niño que nadie quería. Buah, menudo lore aquí ahora mismo. El que me acabo de dar cuenta yo así de repente, ¿no? Por leer los nombres de los bosses. Vete, 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 por el amor de... Es que además hay poco espacio para moverse aquí, ¿eh? Buah, estuneada, el piercing shot. Bueno, congelado. Buena táctica esta. No puede salir. Y como rompa el hielo, revienta. Congela esto, dice. Madre mía, de todas formas se ve guapo, no, lo que viene después, ¿eh? Ya lo vimos en el primer vídeo que hicimos hablando de este nuevo POE, pero tengo que volver a repetir, ¿eh? And that's the Mercenary. It feels totally different than anything we've made before. La verdad es que and sí, shows you the es range of what's diferente. possible in Path of Exile too. Buah, pues no sé qué impresiones os habrá dado a vosotros, gente. A mí me ha dejado un poquito loca. Yo la idea de mezclar ahora mismo un shooter con una RPG es algo que a priori nunca se me habría olvidado, porque más que nada diría, es que ya por el movimiento son dos géneros totalmente incompatibles, pero es que se va a poder usar WASD dentro de una RPG, que a mí personalmente lo del movimiento pues a veces me limitaba bastante, ¿no? Acostumbrada a shooters toda mi vida. No sé si por esta deformación profesional que tengo yo con lo de los shooters me gusta tantísimo esta nueva clase. En fin, no sé qué os parecerá, espero escuchar, y bueno, mejor leer vuestros comentarios y ya me iréis diciendo. Yo me despido aquí, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.